Juan Romero, pues antes que nada, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista. Pues usted es un ícono de nuestro deporte, no solamente en Monterrey, sino a nivel nacional en esto de los maratones. Y pues quisiera preguntarle cómo empezó su camino en este bonito deporte del maratón. En correr. Fíjate que fue un Sí. inicio un poquito accidental, sin buscarlo. En realidad yo jugaba tenis y me acuerdo que fue un tiempo en que se hablaba del concepto del aerobics del Dr. Cooper de Dallas. Y entonces en algún lugar escuché yo que si te ponías a trotar, a correr y mejorabas tu condición física, ibas a estar en mejores condiciones de jugar el tercer set. Que tengo un compadre que siempre me ganaba el tercer set. Entonces yo dije, bueno, pues ya con esto a ver si yo le puedo ganar. Entonces por eso empecé a trotar. La verdad es que nunca le gané, pero sí me dediqué a correr porque me gustó mucho correr y al poco tiempo pues dejé el tenis. Entonces así me inicié. Y hace ya mucho rato de esto, ¿verdad? Nunca se imaginó que esa decisión le iba a traer todo este maravilloso camino. Nunca me imaginé por dónde me voy. Yo en realidad lo hice por mejorar mi condición física y pues, por el tercer set, pero no, realmente no pensé hasta dónde podía llevarme esto, ¿verdad? No lo imaginé. ¿Qué edad tenía usted en aquella época? Mira, esto debe haber sido en el 78, 79. Yo nací en 1940, o sea, iba a cumplir 40 años. Fíjese. Iba a cumplir 40 años. Entonces, pues no sé, empecé a trotar como a los 38, 39, ahí fue cuando empecé. Y luego después me fui inclinando, yo trabajaba en ILSA, una empresa del grupo Alfa, y se puso de moda lo del aeróbic, y en ese momento lo que pasó es que en el Recreativo Nova se tuvieron la iniciativa de organizar una carrera de distancia, le llamaron el Maratón Nova. En realidad le llamaron maratón, pero era una carrera de 16 kilómetros. Esto fue a finales del 79. En el Recreativo Nova eran 16 kilómetros. Entonces fue mi primera carrera y creo que fue la primera carrera de muchos amigos míos que empezamos a correr en ese tiempo, ¿verdad? Y quizá fue una de las primeras carreras organizadas en Monterrey, ¿no? En ese entonces sí se hacían carreras de larga distancia, pero eran muy competitivas. Me acuerdo mucho la carrera del 5 de febrero que organizaba pues algún partido político, pero eran puros atletas de nivel. Yo creo que este Maratón Nova de 16 kilómetros fue la primera carrera masiva que se organizó en Monterrey. Yo no me acuerdo cuántos corrimos ahí, pero 500 o 600, que para esas fechas era una gran cantidad de participantes, ¿verdad? Que se convirtió en el Maratón de Monterrey. Bueno, el Maratón Nova y luego el Maratón de Monterrey con el tiempo. En realidad ahí empezó todo. Yo, como te digo, yo tenía relación con el Deportivo Nova, me platicaba con las gentes que estaban a cargo de eso, y cuando se empezó a organizar esta carrera, esta Maratón Nova, y se buscó que fuera en diciembre, hice algo que hasta la fecha pues, lo seguimos manteniendo. Escogimos la fecha, buscamos la fecha y la verdad es que la fecha la escogimos pensando en función del clima y de la lluvia. Entonces yo me encontré con que el segundo domingo de diciembre en el año estadísticamente era la mejor fecha para correr una carrera de distancia, así de esta distancia, ¿verdad? Y sí, bueno, lo escogimos de esa manera. Seguramente esto ha cambiado, pero no ha cambiado gran cosa. Pero sí, es el momento, no me recuerdo, probablemente decíamos que el arranque estaríamos a 10 o 12 grados centígrados. La humedad relativa de Monterrey baja en el invierno, es muy alta en el verano. Entonces, pues era la fecha ideal y hasta la fecha creo que sigue siendo la fecha adecuada para hacer un maratón. Esta carrera fue 16 kilómetros, luego le hicieron 18, luego le hicieron de 21
y como hasta el tercer o cuarto año ya fue maratón de 42 kilómetros, que por cierto, en algún momento hacían maratón y medio maratón, pero si no me recuerdo mal, el primer maratón tiene que haberse corrido como en 81, 82, por ahí más o menos, el de Nova, ¿verdad? Que iban precisamente a Alfa, ¿verdad? De Nova a Alfa y regresaban. Hubo varios recorridos, lo cambiaron varias veces. Salía desde el planetario, perdóname, salía del recreativo Nova, subía al planetario, tuvo varios trayectos, me acuerdo, porque sí hubo algunos problemas con la vialidad, porque yo me acuerdo muy bien que el cruce de la Avenida Colón era siempre complicado, sobre todo al regresar, que ya era más adelantada la mañana y había más dispersión entre los corredores. Entonces sí hubo varios trayectos ahí, ¿verdad? Luego hubo diferentes organizadores. El que trató de organizarlo fue el municipio de Monterrey. El Instituto del Deporte también lo organizó, porque en un momento determinado pues Nova dejó de tener interés en organizarlo y entonces creo que entró la Asociación Atlética del Estado un año o dos y luego entró el municipio de Monterrey, que creo que cuando entró el municipio de Monterrey a la hora no se hizo, pero entonces Deportes del Estado también se metió y finalmente hace 15 años fue que pues hubo la iniciativa de la Asociación de Clubes de Corredores de Nuevo León de organizar el maratón. Y yo realmente había estado conectado con este maratón desde su inicio y entonces quizá un poquito por la herencia ahí, cuando la Asociación de Clubes de Corredores se decidió a tomar la iniciativa porque estaba a punto de que se cancelara el maratón. Habían anunciado, lo recuperó Nova y Nova había dejado entrever que a lo mejor ya no lo iban a hacer. Entonces, la Asociación de Clubes de Corredores se interesó y con muy poca anticipación y sin recursos ni nada lo tomó. Entonces, en realidad lo que pasó fue que fue corredores organizando el maratón, que eso es lo que le vino a dar la consecuencia que ha tenido. O sea, de estas fechas ahorita han pasado ya 15 años. Entonces, sí, realmente se ha notado la mano de que, y se dice que es un maratón organizado por corredores para corredores, ¿verdad? Y sí lo es, porque se piensa mucho en función de lo que siente el corredor cuando está participando en su maratón, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le enamoró a usted del maratón? Eh, yo creo que la distancia, correr un maratón, César, es un reto. Es un reto porque yo podría decir que el ser humano no está diseñado para correr maratones. Y te voy a dar una razón fisiológica. El cuerpo humano, el organismo de un ser humano dispone de glucógeno suficiente para correr alrededor de 30 kilómetros. 28, 30, 32. Después de este tiempo, el glucógeno se agota y entonces al agotarse el glucógeno, se cambia de combustible, entra a funcionar la grasa corporal y entonces los últimos 10 o 12 kilómetros en realidad es algo que el corredor tiene que superar por voluntad propia, entrenando. Y entonces, pues me acuerdo, yo me interesé mucho en esto y andaba leyendo todas estas cosas que te platico ahorita y yo decía, bueno, pues yo quiero probarme a ver si soy capaz de hacer el entrenamiento para poder llegar a correr un maratón. Y realmente la experiencia de llegar a la meta de un maratón después de haber pasado por los meses de entrenamiento y el saber que, pues es un reto. Entonces, yo lo que siento es que la satisfacción de correr un maratón y llegar a la meta es algo difícil de explicar, pero que te trae una sensación de logro muy, muy importante. Yo puedo decir que el haber entrenado con esa esperanza de llegar a la meta y luego llegar a la meta y vivir todo lo que se experimenta, pues no, pues digamos, me dejó muy ganchado con todo esto porque las demás las demás distancias son muy buenas y todo, pero la sensación que te deja un maratón es distinta, es una sensación de logro, César, es una sensación de logro y eso fue lo que a mí me dejó bien interesado en el maratón.
por mí y por quienes yo pueda influir para que de alguna manera vivan esta experiencia y la disfruten. Si algo hay que yo le puedo, si hay un buen deseo que puedo tener para alguien es que termine su maratón, porque, bueno, a mí me dejó una sensación muy grata, muy gratificante, ¿verdad? ¿Cómo se da su conexión con el periodismo, su inicio en esto que se ha convertido para usted pues algo muy importante en su vida? Fíjate que yo colaboraba con el Maratón Nova, este maratón de 16 y 18 kilómetros, y en el grupo industrial se publicaba una revista semanal, creo que se llamaba Trabajo y Ahorro. Y entonces, platicando con las gentes de Nova, estuvimos de acuerdo en que yo hiciera un programa de entrenamiento para publicarlo en esa revista. Lo que creo que pasó fue que esta revista, el Recreativo Nova, la mandaba a imprimir al periódico El Norte. Y en el periódico El Norte se conjuntaron dos cosas, que allá por el 83 empezamos, hicimos un club de corredores, el Club Correcaminos de Monterrey, y en el 83 organizamos nuestra primera carrera, la Correcaminos 10K. Y entonces se juntaron dos cosas, porque resulta que en el norte se dieron cuenta que se estaba publicando un programa de entrenamiento para correr distancia, y al mismo tiempo yo tenía contacto con algún reportero del periódico Norte. Me acuerdo mucho de Efraín Rodríguez, porque comentábamos lo que estábamos haciendo de la carrera y él nos apoyaba difundiendo. Entonces, probablemente por esas dos razones, un buen día me hicieron el favor de invitarme a escribir una columna acerca de esto en el periódico Norte. Eso fue ya por 1984. Y realmente fue algo que pues, fue una sorpresa otra vez, que no tenía yo idea. Pues yo, y me acuerdo que lo comenté con Raimundo Pérez Lancón y con Ramón Alberto Garza, que fueron los que me invitaron. Yo decía, bueno, pues no, es que yo no tengo ningún antecedente. Y entonces, muy gentilmente, se ofrecieron a apoyarme, ¿verdad? Entonces, poco a poco me fui metiendo. Fíjate, yo me acuerdo que creo que fue en el 85 que fue que tuve mi primera computadora, fue una laptop que vino del norte para poder escribir. Me acuerdo muy bien, César, que me acuerdo que recibí esa laptop y fue cuando me enteré de que para mandar el texto a la redacción hacía falta contar con un módem. Yo no tenía idea que era un módem. Y ahí investigué y entonces fui a Laredo a comprar un módem y entonces ya con eso lo pude hacer. Era una computadora como eran en ese entonces, estoy hablando del 85. Yo me acuerdo que escribí un artículo completo y lo mandaba. La velocidad de envío era tan baja que yo podía ver el texto cuando iba pasando. Y después, cuando quería escribir un siguiente artículo, tenía que borrar el anterior porque no tenía espacio para tanto en la computadora. Y la conservo. Para mí es una reliquia, una Tandy que La tengo, Tandy. sí, la tengo muy valorada. No, pues, es que así empecé, ¿verdad? Y luego inclusive con el tiempo después tuvimos un negocio entre mi esposa y yo dedicado a la computación. Entonces, en realidad esto sí me llevó por algunos caminos que yo no me había sospechado. ¿Recuerda cómo fue esa llamada la sorpresa, cuando lo invitan a escribir la reunión con Ramón Alberto Garza y con Raimundo Pérez Lancón? Bueno, yo con Raimundo Pérez Lancón tenía relación desde antes, y me acuerdo que Raimundo era comentarista deportivo creo que era el Canal 8, que era algo que existía Sí. y varias veces cuando hacíamos la carrera de Correcaminos, Raimundo me invitaba para entrevistarme allá por la colonia Country. Entonces, fue Raimundo el que me llamó y me dijo, oye, queremos tener una plática contigo, vamos a desayunar tal día. Y sí, dije yo, bueno, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Hubo una cosa muy curiosa porque pues yo quise ser muy franco, dije yo no, pues, Sí. pues no tengo ese antecedente. Y entonces Raimundo y Ramón me dijeron los dos, no, bueno, pues te vamos a ayudar. Y entonces el desayuno se hizo largo porque estuvimos platicando pues, de mil cosas y todo. Entonces me acuerdo muy bien que al final dije, bueno, pues lo voy a intentar. Entonces les dije, bueno, ¿para cuándo quieren que tenga la primera columna? Y me dijo Ramón, hoy en la tarde a las 6.
Entonces, pues, excuso decirte que ese día le dediqué completo a hacer esa columna, porque realmente, pues, y sobre todo a sabiendas de que iba a ser publicado, porque ese es el requisito que se me dio y que además creo que así es como tiene que ser. La columna va firmada, o sea, el responsable soy yo. Entonces, sí le dediqué todo el día, me tardé mucho en hacer esa columna. La tengo, la conservo, la puse en plástico y todo, y bueno, pues es un recuerdo muy grato que tengo del 19 de diciembre de 1984. Fíjate nomás. ¿Qué le decían ellos? ¿Qué veían ellos en cuanto al futuro del maratón? ¿Qué cualidades le veían a usted para el futuro? Yo creo que ellos dos, particularmente, pues desde luego Ramón, son gente de mucha visión. Yo creo que lo que ellos veían era un deporte que estaban haciendo y veían que se iba a desarrollar mucho. Y probablemente si me hicieron el favor de invitarme a mí fue porque estaba muy involucrado tanto en la organización allá del Maratón Nova como en la organización de Correcaminos, y quizá por la familiaridad que yo tenía con todo esto fue. Y yo me acuerdo que le decía yo a Raimundo, le digo, bueno, ¿quieres que escriba una columna semanal? ¿De dónde voy a sacar material para escribir una columna cada semana? Imagínate nada más, no me imaginaba yo, no me imaginaba lo que iba a llegar a suceder. Déjame ponerlo en perspectiva. Actualmente yo escribo 3 columnas por semana, una para cada periódico. Y te voy a decir que si pudiera escribir 2 columnas por semana para cada periódico, tendría material de sobra. Alguien me decía en unas semanas pasadas, oye, y ahora que están suspendidas las carreras, ¿ahora de qué escribes? No, digo, pues hay mucho más de qué escribir, pero mucho más, porque fíjate qué curioso, lo que ha ocurrido es que la cuarentena, que ahorita se está empezando a abrir, la cuarentena obligó a gente a dejar de participar en carreras. Pero pasó algo muy interesante también, que mucha gente que estaba haciendo ejercicio en gimnasios tuvo que dejar de ir a gimnasios. Entonces, la impresión que me queda es que aquí en México pasó lo mismo que pasó en Estados Unidos, que la cantidad que se dedicó a trotar así solos y con cuidado aumentó. Y sí, efectivamente yo ahorita tengo unas referencias de que se acaba de anunciar el Maratón de la Ciudad de México, que se va a correr a finales de noviembre. Se acaba de anunciar el Maratón de Lala, se anunció el Maratón de Aguascalientes, y yo creo que la gente que estaba ansiosa de correr se han desbordado en inscripciones. Entonces, es muy interesante porque al mismo tiempo, pues hay que hablar acerca de los cuidados que hay que tener, porque es muy interesante trotar por tener salud, también por el logro personal, pero es importante tener mucho cuidado y no ir a caer en un contagio, porque una carrera mal manejada se puede convertir en un foco de contagio masivo. Y yo siento que esa es una responsabilidad muy importante, muy seria para los organizadores de los maratones. Yo creo que ningún organizador quisiera sentir que de su evento salieron 100 o 200 o no sé cuántos contagiados. Entonces, hay muchas cosas que analizar, César, y tratando de ser propositivo, es decir, buscando la manera de cómo sí, y evitando los problemas de los contagios, ¿no? En algún momento de su vida, antes de empezar como periodista, se imaginó, pasó por su mente ser maratonista y también ser periodista cuando era más Bueno, joven. yo creo que más fácilmente pensaba en ser maratonista. El deporte siempre he sido inclinado al deporte. Yo pues, oía en aquellos años, por ejemplo, aunque no es tan reciente, yo recuerdo mucho de los Juegos Olímpicos de Helsinki, que llegaron los datos de aquel corredor Emil Zatopek, que ganó medalla de oro en 5, 10,000 y maratón en una sola olimpiada. Y era una cosa muy interesante porque, aunque no lo practicaba, sabíamos de eso, ¿verdad? Y luego vinieron los Juegos Olímpicos de Moscú y luego empezaron los corredores mexicanos, Rodolfo Gómez, que le fue muy bien el Maratón Olímpico de Moscú. Entonces,
Eh, yo primero me había dedicado mucho a jugar béisbol. No era el fútbol soccer tan popular como es ahora. Y después, ya que me casé, empecé a jugar tenis. Entonces, siempre he estado relacionado con el deporte. Y luego, como primero te decía, jugando tenis, no me desagradó nada la idea de correr, porque pues era muy recomendado, la manera como el doctor Cooper lo recomendaba, era muy atractivo, era convincente. Entonces, yo sí creo que cuando empecé a trotar, muy poco tiempo después de empezar a trotar, empecé a contemplar la posibilidad de correr carreras de distancia. Cuando vino el Maratón Nova, eso fue lo que definitivamente, esto fue, y me acuerdo muy bien, fue un 12 de diciembre del 79, lo hicieron el Día de la Virgen de Guadalupe. Y yo me acuerdo que al final de la carrera, no sé ni cuánto tiempo hice ni nada, pero pues, para mí fue una hazaña correr 16 kilómetros de una sola vez. Éramos varios amigos que nos juntamos. Y luego lo que pasó es que al final nos quedamos conviviendo y nos pusimos de acuerdo para que el siguiente miércoles nos juntamos a comer. Y en esa comida del miércoles posterior fue que tomamos la decisión de juntarnos para correr cada semana y fundamos el Club Correcaminos, Club Correcaminos de Monterrey, que empezamos a correr. Y entonces lo que empezamos a hacer es empezar a organizar viajes. Por ejemplo, nos gustaba mucho ir a correr al maratón en Dallas o el maratón de San Antonio, una vez al año, ¿verdad? Entonces, ya que estábamos yendo a correr estos maratones, dijimos, bueno, vamos a traer un poco, vamos a ofrecer a la sociedad lo que nosotros estamos aprendiendo. Y entonces tuvimos la iniciativa de organizar esta carrera Correcaminos 10K. No pensamos en maratón, porque el maratón pues, ya existía, el maratón de Nova. Pero lo que hicimos hacer, me acuerdo, 83 fue la primera edición. Y después de eso empezamos a entrar en detalles, perdón, empezamos a entrar en detalles técnicos un poco más finos, es decir, bueno, ¿cómo se mide una distancia de una carrera? ¿Cómo se hace el cronometraje? Entonces me acuerdo muy bien que investigamos y sí llegamos a la conclusión de que había un método para medir las carreras de larga distancia sobre la base de una bicicleta, o sea, no con un teodolito, sino que se hacía con una bicicleta. Entonces, tuvimos la curiosidad de investigar y resulta que ese método de una bicicleta con un contador adaptado a la horquilla para contar cuántos rayos pasaban, se convirtió en el método oficial y el más preciso, que finalmente fue adoptado por la World Athletic, la IAF, la Federación Internacional de Atletismo. Y entonces creo que fue en el 85, 86, que lo que hicimos fue que se organizó un Congreso Nacional de Corredores en Monterrey. Fue en el 87, perdón. Se organizó un Congreso Nacional de Corredores, lo hicimos junto con varias otras personas, y vino una persona de la ciudad de Dallas, él se llamaba o se llama Kevin Lucas, que era un medidor certificado del track and field de Estados Unidos. Y él nos dio un taller de medición de trayectos. Fíjate, habíamos medido la carrera de Correcaminos, pero habíamos medido con cinta, con mucha precisión. Y me acuerdo que este reportero, Efraín Rodríguez, allá por el 84, publicó un artículo porque se enteró de lo que estábamos haciendo y me acuerdo del encabezado, decía, organizan carrera milimétrica, así le puso el encabezado, no se me olvida. Entonces, no, pues lo habíamos medido con todas las de la ley. Y cuando vino Kevin Lucas y nos explicó cómo se hacía, él dio dos sesiones, el jueves y el viernes, y el sábado por la mañana, porque la carrera de Correcaminos era el domingo. El sábado por la mañana nos subimos todos a un autobús, íbamos detrás de él y alguien más con una bicicleta, y nos explicó cómo se tenía que hacer el trazo. El trazo quiere decir por dónde pasa la medición. Y me acuerdo muy bien que la gran sorpresa fue que nos decía Kevin Lucas que al llegar a una curva, el trazo tendría que ser no menos de 30 centímetros del cordón de la banqueta, pero no más de 90, nos da un margencito. Y la verdad es que nosotros habíamos medido la Correcaminos pues por afuera.
Entonces, a la Correcaminos le faltaban 70 metros, porque midiendo de esta manera, pues realmente sale exactamente el trayecto por donde pasa el corredor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nuestra carrera milimétrica que habían hecho, hemos hecho con tanta exactitud, Sí. le faltaban 70 metros. Entonces, y eso fue muy afortunado porque realmente esto se supo. Yo escribí en una revista de México, la revista Corredores, y entonces hablamos con mucha difusión de esto. La misma revista Corredores organizó una carrera de 15 kilómetros en la Ciudad de México, y alguien de aquí, Eduardo Flores Chapín, que aprendió también el método para mí, se fue a México y midió. Entonces realmente sí siento que se hizo una aportación a hacer la medición como tiene que ser, y en eso pues sí puedo decir que fuimos pioneros en la carrera de Correcaminos, igual que el cronometraje. Compramos un aparato en San Francisco que se llamaba Cronomix, y ese aparato era el que nos permitía que cada vez que un corredor cruzaba la meta oprimir un botón para sacar su tiempo, y luego teníamos que recolectar la etiqueta de su número, y era un trabajo de egipcios, de veras, nada que ver con lo que está pasando ahorita. Pero bueno, pues sí, podemos decir que fue la primera carrera que fue medida con el método del contador Jones, y que fue cronometrada con una computadora, muy rudimentaria, por cierto, ¿verdad? ¿Se acuerda de qué trató la primera columna que publicó en El Norte? Como que fue una expresión del propósito de la columna. Y me acuerdo muy bien que la firmé abajo con un parrafito en donde la columna a eso se dedicaba. Yo trataba de decir que correr es salud y algo más es mejor calidad de vida. Entonces, la columna se dedicaba a explicar que me iba a dedicar a escribir esa columna, y que yo tenía la convicción de que era una buena iniciativa para todo el mundo el tomar este deporte como una forma de procurar la salud. En ese momento, pues yo no andaba con récord ni afanes competitivos ni nada. En realidad yo estaba viendo la bondad de este deporte y el apoyo que yo quería de alguna manera ofrecer a través o la motivación a través de esto que estábamos haciendo. Son 35 años ya de la columna, ¿verdad? 37 este próximo mes, en diciembre, 37. 37, van a ser 37 años, sí, sí, sí. ¿Tiene conciencia del impacto que ha generado esta columna, que se ha vuelto un emblema, un ícono del periodismo deportivo? Yo de lo No, que, en México, no solamente en Monterrey. yo de lo que tengo conciencia, y esto se lo tengo que agradecer a las redes sociales, es que un día o dos después de que se publica oficialmente en el periódico, yo pongo la columna en mi página personal. Entonces, a mí me da mucho gusto, esta es una satisfacción muy grande. Hay veces que hay gente que no le gusta lo que dije y que me contradice, hay gente que está de acuerdo. Para mí la satisfacción más grande es saber que alguien leyó algo que yo escribí. ¿Qué trato de hacer en ese momento? Pues trato de interpretar algunas de las cosas que han pasado. Por ejemplo, déjame decirte, aparte de la columna regular, generalmente me han invitado en el norte a escribir una columna que yo la bauticé como Gloria Olímpica. Es una columna diferente durante los Juegos Olímpicos. Y este ejemplo me queda muy claro. Yo me acuerdo que allá en los Juegos Olímpicos de Atenas, cuando andaban a Guevara en su mejor momento, yo me acuerdo que yo decía, bueno, Ana Guevara corre y quedó en tal lugar, hizo tal tiempo. Entonces, la gente se entera de lo que hizo Ana Guevara en ese preciso momento. Entonces, si yo quiero escribir una columna, ¿qué puedo hacer? Porque pues ya el resultado ya está dicho. Entonces, lo que me quedó para hacer fue profundizar. Y entonces analizar, yo me acuerdo que dividí la carrera de 400 metros en 5 partes. Yo analizaba y decía, bueno, ¿cómo fue el despegue de Ana Guevara? Entonces lo analizaba y lo comparaba contra otros. Y luego la primera curva, que la primera curva es vital para correr. Yo me acuerdo que conseguí un libro de un autor de Australia. Este señor escribió un libro, fue el primer libro que compré, un libro digital. Él era el entrenador de Cathy Freeman, que luego ganó la medalla de oro.
Entonces, esto que te estoy diciendo ahorita, no, desde luego que fue sacado de haber leído ese libro de cómo se corre una carrera de 400 metros. La importancia que tiene la recta de atrás y luego la importancia que tiene la segunda curva. Fíjate, se me hacía muy interesante y esto es lo que yo quería hacer notar, me acuerdo muy bien, cuando las atletas, las corredoras llegaban a la recta final, era muy frecuente que Ana Guevara se despegaba de todas las demás. Y era cuando sacaba la diferencia. O sea, venían juntas hasta entrar a la recta final. Entonces, de ahí en adelante Ana Guevara se despegaba. Entonces, lo que yo pude notar, gracias a este análisis, es que cuando eso pasaba, no es que Ana Guevara acelerara el paso, sino que lo mantenía. Y el resto de las atletas se les caía el paso. ¿Por qué? Porque se les acumulaba el ácido láctico y ya no les permitía mantener el mismo ritmo. Entonces, hay una diferencia muy grande entre que al llegar a esos 90 metros un atleta despegue, que acelere el paso, a que las demás se caigan. Entonces, yo lo que trataba de hacer en mis columnas, y lo he tratado de hacer siempre, es explicar qué es lo que está pasando más allá de lo que se ve o de las estadísticas. Yo platicaba contigo de este recién pasado el maratón de Chicago, donde esta corredora, que se me complica mucho su apellido, que es una corredora que corre maratones, su récord personal es keniana Chepngetich. Su récord es 2 horas 17. Entonces, arrancó el maratón de Chicago, que acaba de pasar, y ella arrancó a un paso que si hubiera podido mantener el paso al que arrancó, hubiera roto el récord mundial, abajo de 2:14. Entonces, se me hizo muy interesante porque desde que estaba viendo yo el maratón, pues si lo estaba viendo por televisión, me di cuenta que podía estar cometiendo un error, porque arrancaron a 22 grados. Entonces yo decía, 22 grados es una temperatura demasiado alta para correr un maratón. Y efectivamente, su paso fue bajando, bajando, y en lugar de correr 2:13, 2:14, acabó corriendo un 2:22, que es una excelente marca, pero muy por arriba de lo que ella hubiera podido correr. Entonces ella corrió la segunda mitad, pues bastante más lenta que la primera y muy agotada. Sin embargo, Emma Watts, se llama, una corredora americana, fue muy prudente, no es una corredora del mismo nivel. Entonces lo que hizo esta corredora es que arrancó muy cautelosa. Imagínate nada más que llegó al medio maratón 5 minutos atrás de la keniana, o sea, con una ventaja enorme, ¿no? Pero había estado reservando sus energías de tal suerte que empezó a cortar la distancia. Al final ganó la keniana, pero la americana llegó 1 minuto y medio atrás, recortó mucha diferencia. Si, yo digo que si el maratón dura 2, 3 kilómetros más, la americana le gana. Entonces, ese tipo de análisis, Esther, tienen un valor que para mí es un valor didáctico muy importante. ¿Por qué? Porque la mejor corredora del mundo puede cometer el error de correr más rápido de lo que debe en condiciones de calor. Y yo lo que hago al escribir esto es tratar de mandar, pues, este análisis, ojalá que no me esté equivocando, porque esto le puede ser de utilidad a las mejores del mundo o al que va a calificar para Boston o a cualquier persona. El calor te afecta, claro, a alguien si es muy, muy principiante puede ser diferente. Pero yo he querido darles valor a las columnas con esta aportación. A lo mejor decir didáctica puede ser un poco pretencioso, pero sí, al menos lo que yo estoy queriendo ver, que a la hora del maratón no salga a la vista tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo podríamos definir la filosofía que usted plasma en sus columnas, en su periodismo? ¿Qué, qué es lo que usted busca transmitir y qué es lo que más le da satisfacción de los mensajes que envía a través de la columna? Yo lo que quisiera, lo que trato de hacer es profundizar en el análisis, y ayudar al corredor a interpretar lo que pasó, porque no todo nada más el cronometraje, y en la medida que el análisis que yo pueda ofrecer le ayude al corredor a ver ciertas cosas. Número uno, que le ayude a entender mejor su deporte. Y número dos, y más importante, a motivarse a correr. Para mí, una satisfacción enorme
sentir que por algo que yo haya hecho, ya sea organizando el evento o escribiendo o algún programa de entrenamiento, que alguien se haya decidido correr un maratón. Me ha tocado ir a recibir a la meta a gente que entrenó con este programa de maratón que yo estoy publicando. Y créeme que a lo mejor es indebido, pero a mí eso es una satisfacción muy grande, el recibir en la meta a alguien que se entrenó con el programa que yo hice, con alguna forma de apoyo. Entonces, ¿qué busco yo? Bueno, pues tratar de difundir la columna, la cultura de este deporte, y en la medida que yo pueda motivar a que más gente. Yo estoy convencido, César, de que este es un deporte muy noble, muy bueno, si se maneja con mucha prudencia. Y lo digo porque en ocasiones yo lo he manejado con imprudencia. Entonces, no sé, quiero capitalizar las experiencias que me ha tocado vivir y compartirlas pues para acabar promoviendo este deporte, que para mí es un deporte muy interesante, ¿verdad? Me imagino que así como esos corredores que a usted le ha tocado ver en la meta y que se entrenaron con su programa, ha de tener algunas otras anécdotas de esas que llegan al corazón, de gente que leyó su columna y tuvo alguna experiencia que le cambió la vida. Yo creo que hay gente que se ha visto motivada a correr, y sobre todo el maratón. Creo que hay gente que ha seguido mi programa. El programa, fíjate, lo publiqué por primera vez en el año de 1985. Me acuerdo muy bien que en ese momento había tal interés que publicábamos el programa de entrenamiento. Era posible publicarlo en el norte. Eran 20 semanas del programa de entrenamiento. A partir de entonces, ese programa lo he seguido publicando, pero ningún año el programa ha sido igual que el anterior. Los cambios de enfoque, los cambios filosóficos de entrenamiento, el respeto a la recuperación, ha cambiado tanto desde aquellos entonces hasta ahorita, que yo te puedo decir que el programa que tenemos ahorita, que está publicado en la página del Maratón de Monterrey, es un programa que no tiene absolutamente nada que ver con los primeros que hacíamos. Entonces, cuando yo siento, por ejemplo, que alguien me lo dice, que terminó y porque siguió el programa, ay caray, se siente muy bien, César, es muy gratificante, es lo que hace que valga la pena pues, cualquier otra cosa, ¿no? Y sí, insisto, de la manera como se entrenaba allá por 1981, 82, ahorita, estoy hablando de 40 años, ¿verdad? Ha cambiado mucho, es muy diferente. Podríamos decir que a través de sus columnas se puede seguir la historia del maratón, ¿no? Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de filosofía y también desde el punto de vista de crecimiento de los practicantes de la comunidad corredora en Nuevo León y en el Mira, país. yo creo que fui tan afortunado cuando se organizó el primer maratón de Nova, maratón con H y de 16 kilómetros, porque Sí. así lo escribían. Yo puedo decir que ahí nació la práctica de este deporte en Monterrey de una manera masiva, de una manera recreativa. Y curiosamente, a partir de entonces yo le empecé a seguir la pista a todo esto, primero con lo que publicaba en el programa interno, y luego a partir del 84 con lo que he estado haciendo en el Periódico del Norte, y luego se amplió. Me acuerdo que llegó a publicarse, había un periódico del grupo, El Palabra en Saltillo, que duró algunos años, El Mural, El Reforma, y varias revistas, porque algunas revistas me invitaron a escribir, la revista Corredores, en las carreras, Runner's World. He escrito pues, en prácticamente todo lo que ha habido. Algunas revistas no han prosperado, no, porque probablemente económicamente no fueron tan atractivas como algunos otros deportes, pero lo que sí siento yo que con lo que hago cada semana, estoy de alguna manera reseñando lo que estamos viviendo en ese momento. Déjame decirte, por ejemplo, a mí me tocó reseñar cuando Dionisio Cerón ganó 3 veces consecutivas el maratón de Londres.
cuando Germán Silva ganó 2 veces el maratón de Nueva York. Entonces, me tocó ver, vivir y reseñar momentos de gloria. Yo me acuerdo que la terna olímpica de maratón mexicano para los Juegos Olímpicos de Barcelona y para los Juegos Olímpicos de Atlanta eran los favoritos para ganar. Entonces, el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Los kenianos no impactaban tanto como están impactando ahorita. Entonces, eh, yo te comentaba antes de llegar a esta plática que estoy agrupando lo que he escrito para diferentes temas porque pues, seguramente ahí está reseñado lo que había pasado. Imagínate que los mexicanos de los años 90 en el mundo eran como los kenianos de ahorita para efectos de competitividad y ciertamente el Halcón ganó el maratón de Nueva York, Germán Silva, Andrés Espinosa, los corredores mexicanos de maratón en el maratón de Nueva York eran temidos y yo me acuerdo muy bien, inclusive alguna ocasión fui a correr ese maratón y vives el ambiente y he podido ver cómo ha pasado el tiempo y cómo el interés de los corredores de alto rendimiento mexicano, pues de alguna manera se ha visto mermado. Últimamente están regresando, pero en suma, ¿qué puedo decir? Que en estos 37 años sí me ha tocado vivir la historia de cómo se ha desarrollado el maratonismo en México. Eso no quiere decir que no me haya puesto a estudiar todo lo que pasó antes, porque en realidad sí me resulta muy interesante. Por ejemplo, pues, las hazañas de Abebe Bikila, del etíope que ganó 2 veces el maratón, que luego se esperaba que ganara el Maratón Olímpico de México 68, pero tenía una lesión y no lo ganó. Hubiera sido único. Él ganó 2 veces el Maratón Olímpico. Lo que ya te comentaba de Zatopek, que Zatopek pues, está considerado como una de los íconos más importantes. Nada más que yo sí quisiera aquí apuntar, por ejemplo, eso que hizo Zatopek de ganar 5,000, 10,000 y maratón en unos Juegos Olímpicos, nunca va a volver a suceder. Simplemente por razón de la especialización. Imagínate que Zatopek fue a Helsinki a participar en 5 y 10,000 metros y los ganó con oro. Resulta que su novia, con la que luego se casó y tuvo su familia, era una jabalinera, ella tiraba la jabalina. Entonces se quedó a esperarla pues para verla en su competencia, que creo que era el domingo, y dijo, bueno, pues ya que estoy aquí voy a correr el maratón, sin haberlo planeado. Entonces corrió el maratón y lo ganó. Entonces, imagínate eso, y esto es verídico, está documentado en muchas partes. Eso es algo que simplemente no va a volver a suceder. Ahorita los que ganan las medallas de oro son especialistas. Un especialista en 10,000 metros no lo veo ganando el maratón ni al revés. Entonces, ha sido muy interesante. Yo qué te diría, sí me he interesado en ver la historia, porque, por ejemplo, esta distancia de los 42 kilómetros con 195 metros, es bien curioso, fíjate, cómo nació esa distancia, por qué esa distancia. Fue algo fortuito, algo un tanto accidental. El origen, las primeras distancias del maratón fueron variables y fue hasta, por ejemplo, 1908 en los Juegos Olímpicos de Londres, donde se decidió marcar, tener una cierta distancia. Y entonces he oído decir a algunas gentes que eran 42 kilómetros, pero que la reina pidió que alargaran 195 metros. Y para empezar, en el Reino Unido no manejan metros ni kilómetros, Sí, manejan yardas. Entonces eso sí. no es así. En realidad la razón, yo me metí a tratar de ver todo esto y sí me encontré con las anécdotas. Hubo una serie de incidentes curiosos que pasaron, algunos un tanto accidentales, para llegar a que fueran 26 millas con 385 yardas, que es como originalmente. Y mira lo que son las cosas. En ese 1908, que fue la primera vez que se corrió esa distancia, se dice y está documentado de que se tomó la decisión de que en lugar de arrancar en una cierta avenida, se arrancara dentro del castillo de Windsor, para que los nietos de la reina Alejandra pudieran ver la salida, porque estaban en la guardería real, y así fue.
Entonces cambiaron la salida. Y resulta que un conocido nuestro, que ya falleció, que era parte del Maratón de Londres, él se puso a profundizar y se encontró con que al hacer ese cambio, alteraron la distancia. Entonces no fueron 385 yardas, le faltaban 154 yardas. O sea, lo que estoy diciendo es que el primer maratón de esta distancia estuvo mal medido, estaba equivocado. Y no fue sino hasta 1924 cuando finalmente ya se corrigió y ya se hicieron del 24. Pero a pesar de que se dice que el maratón de Londres fue la primera vez que se corrió esta distancia, no es cierto, no es así. Tengo toda la documentación. Entonces, es apasionante, César, entrar a la historia y llegar a... Esto ya es una cosa que uno hace por gusto, ¿verdad? Porque en realidad, ¿qué más da que Sí, los sí, cronometrajes de 1908? Entonces, y así como esto, hay mucho en la historia del maratón, César. si usted tuviera que elegir una columna de entre todas las que ha escrito, que yo creo que son miles, ¿cuál escogería? ¿Cuál elegiría? Ay, caray. Sí, bueno, ok, está bien. Hay una columna que escribí hace probablemente 15 años o 18 años, y me acuerdo muy bien, en donde me acuerdo que la titulé y la columna se llama Correr un maratón. Y entonces, en un cierto sentido, en esa columna pude englobar lo que yo siento que es correr un maratón, de cómo hay este sentido de logro, de cómo hay que hacer un esfuerzo muy grande, hay que respetar mucho el organismo, pero sobre todo sobreponerse pues, a lo que tenga que venir. Te la voy a mandar, es una columna, la conservo, y te conservo muchas, pero sí siento que es probablemente la columna que más me gusta de lo que he escrito, más que nada porque envuelve una filosofía de por qué correr un maratón. Que probablemente esa sea, nunca me había puesto a pensar en eso. Buena pregunta. ¿Qué es para usted la filosofía del maratón? ¿Cómo le puede cambiar la vida a una persona? ¿O cómo puede impactar en la vida de alguien practicar un maratón como debe de ser? De una manera muy importante, de una manera muy importante. Mira, yo sostengo que todos los seres vivos o seres vivientes en el mundo tenemos necesidades que se tienen que satisfacer, porque si no se satisfacen, el organismo muere. Por ejemplo, tenemos necesidad de comer y de dormir. Entonces, esos son necesidades que se tienen que satisfacer. Hay necesidades de tipo emocional o intelectual, como el afecto, que se tienen que satisfacer, porque si no la persona de alguna manera se debilita emocionalmente y a lo mejor puede seguir viva, pero de alguna manera muere en lo emocional. Entonces, ese es un segundo nivel. Pero hay algo que distingue al ser humano de todos los seres de la creación. Un solo factor, la necesidad de saberme que soy capaz y competente. Y es muy interesante, tú como periodista, cuando escribes algo y la gente lo lee y lo valora y lo aprecia, en realidad lo que estás haciendo es teniendo una recompensa, digamos, profesional. Te estás sintiendo capaz y competente. Y está muy bien, porque lo ideal es que alguien que trabaje en algo por lo cual gana dinero y además satisface esta necesidad. Pero cuando tú corres un maratón y no lo corres por dinero, porque la inmensa mayoría de los que hemos corrido maratón no vamos por el dinero, los que ganan dinero son una parte muy pequeña del 1%, o sea, hay muchísima gente. Entonces, cuando una persona corre un maratón y lo corre bien, y sobre todo lo corre con inteligencia y con sensatez y todo, experimenta esta sensación de logro, de saberse capaz y competente y sin que nadie te vaya a pagar nada por eso. Es una sensación
muy personal y muy íntima. Esto es lo que me apasiona a mí del maratón. Y claro, todas las demás distancias son muy atractivas. Lo que pasó en los Juegos de Tokio con los 10,000 metros, todo es muy interesante. Pero cuando se trata de ir un poco más allá de aquello para lo que el cuerpo humano fue diseñado, en un principio te decía, bueno, el glucógeno te sirve para correr 30 kilómetros. Aquí estamos hablando de 42. Nadie lo diseñó de esa manera. Eso fue un accidente. ¿Por qué Filipides corrió de la bahía de Maratón a Atenas? Nadie sabe ni qué distancia fue, pero el hecho de que se haya definido la distancia del maratón en los 42 kilómetros, lo que tú quieras, pero más allá del alcance del glucógeno, es lo que felizmente ofrece esta oportunidad porque, insisto, para correr un maratón, yo no creo que haya alguien, bueno, puede haber gente muy capaz y todo, que sin entrenar pueda correr un maratón, no se me hace lo probable, pero esa satisfacción de llegar a la meta y de experimentar esta emoción, te la tienes que ganar. Inclusive en muchas ocasiones, desde luego, pagas por entrar al maratón, pagas por viajar, no vas a correr porque te vayan a pagar ningún premio ni nada. Entonces, como que se me hace que es una oportunidad de una gran pureza para demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz cuando me propongo hacer algo. Esa es para mí, es una buena pregunta que me hiciste. Eso es para mí la razón de ser de por qué yo me incliné tanto para el maratón. Y siento que hay mucha gente que también, no sé si lo hayan racionalizado o puesto en palabras, pero creo que hay mucha gente que lo siente así también, César. ¿Hasta qué edad corrió usted maratones? Hasta probablemente como los 60 por ahí. En realidad tuve un problema, que ese es un problema que no tiene que ver nada con correr, es un problema congénito de una vértebra que de alguna manera pues desde origen así estaba, entonces eso me fue ocasionando problemas y tuve que ir dejando de correr, no porque yo quisiera correr, sino porque me molestaba, pero hay mucha gente, y creo que la mayoría de la gente que no, pues es un incidente que me tocó tener a mí, yo no sé por qué. Es una de las vértebras cervicales que está movida de lugar, pero de nacimiento, no por correr. Entonces, hay mucha gente, yo sé de gente que sigue corriendo, claro, no al mismo paso, pero a los 80 años están corriendo maratones. Yo me acuerdo un señor, Ed Whitlock, que me tocó conocerlo en Toronto. Ed Whitlock, si no me recuerdo mal, a sus 79, 80 años, corrió un maratón en menos de 3 horas. Es un caso excepcional y no es recomendable. Esto de que cualquiera puede correr un maratón, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que con la edad y las imperfecciones propias del organismo de cada persona, se van haciendo limitaciones. Tengo amigos que han decidido o que decidieron hace tiempo que ya no iban a correr la distancia y sin embargo hay gente privilegiada que a los 80 años todavía andan corriendo maratón. No son la mayoría. Pero entonces, ¿por qué? Bueno, porque mi organismo me reclamó y en un momento determinado empezaba a tener molestias y dije, bueno, pues no. Y aquí quiero regresarme un poquito a algo que ya antes te comenté. Me acuerdo que en alguna ocasión, cuando estaba yo empezando en el periódico a los 3 o 4 años, en una plática que tuve con Ramón Alberto Garza, algo vio que me dijo, tú primero vas a dejar de correr que de escribir. Pues sí, no sé si es evidente o qué, pero sí, efectivamente. Y créeme que es una satisfacción muy grande el poder sentir que pueda convencer a alguien de que se ponga a correr. No hay que rompa ningún récord ni nada, pero el que simplemente aspire a tener esa, ¿qué te dijera? Esa convicción, esa capacidad, esa sensación de logro. Si yo pudiera inducir a alguien a que corra, sería principalmente por eso, no porque rompa el récord nacional, no, sino porque viva esa sensación de logro. Mira, tengo amigos que ahorita tampoco están corriendo como yo, pero que son gente que al llegar a la meta del maratón y que lo recibió su hija, o que entran en un llanto que no entienden y no pueden controlar por la emoción. Es una emoción
yo quisiera que si alguien se entera de esto, que por lo menos le pique la curiosidad de que hay una emoción que si no han cruzado la meta del maratón, es una emoción que les ha faltado vivir y que vale la pena intentarlo. No más que no va a ser gratis. Y no me refiero a la cuota de inscripción, me refiero a que hay que hacerlo. Porque igual te digo, alguien que se ponga a correr un maratón sin haber entrenado lo suficiente, se puede arrepentir muy feo de haber tomado la iniciativa. Y eso tampoco se lo desea a nadie, ¿verdad? Oiga, ¿y cómo manejó usted eso de ya no poder correr los maratones, sabiendo lo que el maratón representa para usted? Fue gradual, fue muy desesperante y lo que hice fue que me volqué a escribir. Creo que fue mi desahogo, fue mi salida, pero sí, sí fue muy frustrante, sobre todo mis amigos, gente de mi edad que estaban yendo a correr sus maratones. Este grupo de los Correcaminos, pues es un grupo de amigos que pues, afortunadamente pues, todos estamos aquí, quizá también por las buenas prácticas de alimentación y de ejercicio y todo. Y yo me acuerdo que llegó un momento en que fui a acompañarlos a algún viaje y es desesperante, es desesperante. Pero bueno, me convertí en una crónica, en un cronista y esto realmente sí lo compensó porque yo desde luego que jamás pensé siquiera en correr un maratón olímpico, pero hacer una reseña, por ejemplo, lo que pasó en el Maratón Olímpico de Tokio, que fue la crónica de cómo Eliud Kipchoge corrió ese Maratón Olímpico de Tokio. No, se me hizo una pieza deliciosa de analizar. Créeme que lo grabé, lo repasé, lo reviví y me di cuenta de lo que hizo Eliud Kipchoge y de cómo en el camino fue dejando el tendedero de rivales y todo. No. En realidad, sí, tienes razón, Ramón. La satisfacción de escribirlo, de reseñarlo, es para mí tan comparable con... Claro, preferiría seguir corriendo, ¿verdad? Pero tengo esta opción y es una opción que me absorbe, César, me absorbe, de veras. Vaya, yo tengo amigos que vemos un maratón, Berlín o Londres o lo que tú quieras, yo no lo puedo ver una vez, lo tengo que grabar, tengo que repasarlo, porque te puedo asegurar que hay mucho que encontrar, que analizar. Imagínate que ese maratón olímpico de Tokio, en donde Eliud Kipchoge, que era el gran favorito, marcó su paso desde el principio y supo muy bien lo que iba a pasar. Imagínate que al llegar a la marca del medio maratón, 47 corredores iban junto con él. O sea, todos estaban al pendiente de qué es lo que iba a hacer Kipchoge. Y Kipchoge arrancó un paso que realmente fue un paso que no era tan desbordado y todos iban junto con él. Pero lo que Kipchoge sabía, y estoy seguro que sí fue, es que el calor que hacía ese día los iba a ir mermando. Entonces, ya para los últimos 4 o 5 kilómetros, él iba corriendo solo. Y corrió la segunda mitad, 1 minuto y medio o casi 2 minutos más rápido que la primera. Es un fuera de serie. El analizar sus tácticas, sus estrategias, realmente es una oportunidad muy interesante. Y déjame decirte que en alguna ocasión coincidí con él. Creo que fue en el año 2015 que fui al congreso de la AIMS en Atenas. Y entonces resulta que aquí lo que pasó es que yo fui porque la AIMS entregó unos reconocimientos a diferentes maratones del mundo. Y uno de los maratones que fue galardonado fue el Maratón del Lala. Yo era director técnico en el Maratón del Lala. Entonces yo fui en representación a recibir el trofeo que recibió el Maratón del Lala por su labor social. Esa fue la razón por qué se lo dieron. Solo que en ese año también señalaron al corredor y a la corredora del año, y el corredor del año fue Kipchoge. Yo me acuerdo muy bien que después de la premiación, que fue en un lugar muy solemne, en alguna parte de Atenas, no me acuerdo dónde, bueno, pues se acabó la sesión y luego hubo una cena y ya pues cada quien se fue. Yo me fui a dormir temprano porque hubo amigos que sí le siguieron y a la mañana siguiente bajé temprano a desayunar. Y con tan buena suerte, Sí, qué que buena onda. la única persona que estaba desayunando solo ahí era Eliud Kipchoge. Oh,
Entonces yo como que fui muy afortunado. Entonces fui, me ¿Cómo senté no? con él, platiqué con él, platicamos, tengo inclusive algunas fotos y todo. Decirte, y me lo dijo él a mí, él ordeñaba sus vacas. Él hacía Qué un hombre bárbaro. modesto, humilde, increíble. Y te puedo decir, te puedo asegurar que Eliud Kipchoge es un hombre que vale varias decenas de millones de dólares. Entonces, yo lo que recuerdo, y estoy hablando de 5 o 6 años de esto, de un hombre modesto, me parece una persona bien fuera de serie, de veras, de, de, pues fue muy padre recibir el trofeo de entre los 400 maratones del mundo, recibir el trofeo para el maratón del Ala, yo era director técnico por su labor social, fue increíble. Bueno, desayunar con Eliud Kipchoge no me vuelve a suceder jamás. Qué gran anécdota. Yo te diría que de las cosas que me han pasado son las que más recuerdo en la memoria, palabra por palabra, inclusive, pues no sé, esto ha sido muy bonito, César. Es que hay una serie de cosas que pues hay que vivirlas para entenderlas, ¿no? Sí, la verdad es maravillosa la trayectoria que ha tenido usted Pues casual, es como... casualidad, ¿verdad? Es casualidad si tú quieres, porque esto de que yo me fui a dormir temprano y por ir temprano me encontré a Kipchoge, bueno, porque igual me pude ir a la pachanga con todos los demás en la noche. Sí. Bueno, pero son de los Vale, premios que deja esos la son los premios. dedicación. La Sí, sí, dedicación cómo a... no. Fíjate que estoy convencido de que es un deporte muy bueno, muy noble. También estoy convencido de que cometemos muchos errores. Estoy convencido de que de repente hay gente que se le pasa la mano tratando de, o que se excede. Yo sí creo que hay que ser muy, pero muy, al maratón hay que respetarlo, César. Como seres humanos no fuimos diseñados para correr maratones. El glucógeno se acaba en el kilómetro 30. Entonces, yo he visto de algunas acciones de algunas personas que se exceden corriendo muchos maratones muy seguido y digo, pues están tentando a la suerte. Yo estoy de acuerdo que entrenar para correr un maratón a nivel olímpico hay que entrenar muy, muy fuerte, pero vaya, con mucho cuidado. Ya ahorita ya tenemos mucha información clínica de cómo se tiene que respetar al organismo, de cómo se tiene que trabajar el esfuerzo y la recuperación. Yo me recuerdo cuando empezaba yo a correr allá por los 80s, del esfuerzo se hablaba todo el tiempo, del descanso y de la recuperación no se hablaba. Y hasta que empezamos a salir muchos lesionados, allá por finales de los 80s o los 90, los enfoques de entrenamiento empezaron a cambiar y se empezó a hablar primero de especificidad. O sea, se decía, no se trata de correr muchos kilómetros cada semana, se trata de tener sesiones específicas de fuerza, de resistencia o de velocidad. Y siguió pasando el tiempo y resulta que ya no nomás era hacer fuerza, resistencia y velocidad, sino que había también que dedicarle su respeto a la recuperación, el descanso. Entonces resulta que yo puedo decir que en los últimos 8 o 10 años los programas de entrenamiento han tenido cambios muy importantes, pero muy, muy importantes por la atención que se le ha dado a la recuperación. Hay algunos indicadores ahorita, es increíble, tú puedes conseguir parches que te pones en el hombro y te dice si el glucógeno no lo tienes bajo o no, o si el ácido láctico te excede. Hay mucha tecnología, nada más que entonces correr un maratón se ha ido convirtiendo en algo más técnico. Hay que entender un poquito en qué consiste hacer una sesión de resistencia, o en qué consiste hacer una sesión de fuerza, o en qué consiste hacer una sesión de velocidad. Son muy diferentes. Mira, me voy a meter en un detalle técnico, nomás para ejemplificar esto. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo andaba corriendo los 10 kilómetros en 40 minutos, me acuerdo que tuve la curiosidad, porque esto siempre me ha llamado la atención, de ver cuál era mi tranco, el largo entre pisada y pisada. Sí. Algo que es una verdad más o menos que se ha mantenido es que cuando un corredor llega a un cierto nivel, da un promedio de 180 pasos por minuto. Un poco más, un poco menos, depende de cada quien. Pero entonces la frecuencia del paso ya no cambia. Si la frecuencia del paso ya no cambia, lo que tiene que cambiar es el largo del tranco para que aumente la velocidad.
Yo me acuerdo que había un corredor aquí en Monterrey, del club de nosotros, Loreto Arana. Él corría los 10 kilómetros en 30 minutos y él daba 180 pasos por minuto. Entonces yo me acuerdo que yo medía y su tranco le medía como 1,70 m. El tranco mío medía como 1,30 m. Por ahí andaba más o menos. Entonces, como que la clave está en decir, bueno, si la frecuencia del paso no va a aumentar, ¿cómo tienes que entrenar para que el tranco se alargue? El peor error que puedes cometer es estirar la pierna porque te vas a lesionar. Entonces, hay cierto tipo de entrenamiento que hay que hacer para desarrollar la fuerza impulsora de los músculos de las piernas para que te proyecte más lejos. Hay corredores ahorita que están corriendo, fíjate nomás, Usain Bolt, entre los 60 y los 80 metros, entre pisada y pisada mide 2,70 m. 2,70 m. Impresionante. Hay corredores de 10,000 metros que entre pisada y pisada miden 2,10 m, 2,15 m. Kipchoge marca 1,85. Entonces, si el 1,80 se mantiene, si los 180 pasos por minuto se mantienen, ¿cómo hacer para que el tranco se alargue? Y esa es la gran ecuación. Y eso es lo que hay que saber y lo que hay que entender. Y respetar mucho el organismo y respetar mucho la distancia, porque eso es algo que se tiene que ganar. Ahorita, curiosamente, para los corredores de muy alto nivel, los corredores de 1,80 m de tranco, pues resulta que le llegó la tecnología del zapato de fibra de carbono, que les da 2 o 3 centímetros de más en cada paso. Y olvídate que lo que pasó en los últimos 3 o 4 años, que se rompieron muchos récords, pero en realidad se rompieron por la fibra de carbono, no tanto porque haya habido una mejoría tan dramática. Esto, César, no se termina. Es fascinante, de veras, ¿eh? Sí. Oiga, y bueno, traía buenos tiempos usted, 40 minutos en los 10, muy buen tiempo. Mira, mis amigos siempre me ganaron. Yo creo que de mi grupo de amigos, que éramos unos 6 o 7, yo creo que vimos 1 o 2 que no pudimos bajar las 3 horas. Yo corrí en mi maratón, mi mejor tiempo fue 3 horas con 5 minutos, Oh, pero casi todos los demás corrieron abajo de 2:50. no, pero un Entonces, tiempazo como quiera. no, pero todos me ganaban. En realidad, yo me desquité estudiando. Eso fue lo que hice. Realmente, déjame decirte que probablemente algo que me impidió hacer mejores tiempos fue entrenar demasiado, correr demasiados kilómetros. Creo que ninguno de mis amigos corría tantos kilómetros como yo, pero tampoco andaban tan fatigados ni se lesionaban tanto. Entonces, pero bueno, todo eso yo estoy muy agradecido porque fue lo que me llevó a tratar de entender, a estudiar. Y ahorita estoy convencido de que este concepto de la especificidad y el respeto al descanso y a la recuperación son claves, son bien importantes, y son cosas que van cambiando cada año. Entonces, por ejemplo, lo que te digo, estos zapatos de fibra de carbono, un corredor de 50 minutos en 10 kilómetros, no vale la pena ni que se gaste ese dinero, porque tiene mucho que hacer para mejorar antes de llegar a los zapatos. Vaya, con entrenamiento va a mejorar no 2 o 3 centímetros, va a mejorar mucho más. Entonces, hay mucho que hacer y mucho que decir, César. Señor Romero, pues le agradezco muchísimo la oportunidad de entrevistarlo y lo felicito por toda la trayectoria, por todo lo que ha hecho, porque ha dejado ya un legado y ya ha ayudado a cambiar la historia César, del atletismo, del maratón y también la historia de muchas personas. yo en realidad te tengo que agradecer mucho el que me hayas soportado todo este rato, que no fue, sé cuánto tiempo hablamos, 1 hora, y me hayas oído hablar de esto que a mí me apasiona. Entonces, el que me hayas escuchado y me hagas preguntas, pues es algo que agradezco infinitamente. Muchas gracias. Al contrario, pues mucho éxito y que siga ayudando a cambiar la vida de la gente. Haremos lo que sea posible. Gracias. Muy buenas tardes, señor Buenas Romero. tardes. Muchas gracias.